Bienvenidos a Programando con el Novato. Vamos a hacer un nuevo ejercicio con interfaces gráficas, seguimos con Java Swing y el ejercicio de hoy consiste en lo siguiente. Quiero crear una aplicación que cuando la ejecutemos aparezca una pequeña ventanita principal. La voy a hacer pequeña porque lo único que contendrá será un botón en el que podremos leer pues nueva ventana, crear ventana, algo así, lo que queráis. Cuando pulsemos ese botón se creará una nueva ventanita pequeña. Eso en sí no conlleva ninguna dificultad, pero quiero que las ventanas se vayan creando en forma de cascada. O sea, la primera se creará, pues si esto quiere dibujar, control, aquí, se creará aquí arriba a la izquierda. La segunda, pues se creará un poquito más abajo y a la derecha. Y así se irán creando ventanas cada vez que pulsemos el botón de la principal. Y, para colmo, quiero añadir una pequeña dificultad extra. Estas ventanas tendrán pues su botoncito de cerrar. Y si cerramos en algún momento alguna de ellas, por ejemplo, digamos que aquí está la X de esta ventana y le hacemos clic y cerramos esta ventana, quiero que se cierren todas las que se crearon después de ella. En este ejemplo se cerraría esta ventana y esta también. La última dificultad que conlleva este ejercicio es que si le volvemos a dar a crear ventana, no quiero que se cree donde le tocaría, sino donde hay un nuevo hueco. Tiene que volver a esta posición. La siguiente ventana se volverá a crear en esta zona. Y ya con eso sí que terminamos el ejercicio. Os animo a intentarlo y a ver qué os sale. Si os atascáis en algún punto, pues veis cómo lo hago yo. Yo voy a ir creando la clase, pues ejercicio, ¿cuál es el último? 11, pues este va a ser el 12. Voy a crear el método main, lo voy a hacer todo dentro de un mismo archivo, ya que esto va a ser un ejercicio relativamente sencillo. Y aunque lo vaya a hacer todo dentro de un mismo archivo, sí lo voy a separar en diferentes clases. Voy a crear una clase aquí, a la cual voy a llamar, pues, ventana principal. Abrimos la llave y la cerramos. Esta clase va a tener dos atributos privados, por supuesto, de tipo entero. El primero lo vamos a llamar x por la coordenada y va a ser igual a 0. El segundo lo voy a copiar y pegar, aunque tampoco es que haya que escribir mucho, y voy a cambiar la x por la y. Ahora vamos a hacer el constructor public ventana principal y dentro de él lo que quiero hacer es crear pues un frame normal. En esta ocasión voy a utilizar un JFrame por variar. Tenemos nuestra clase o la clase que hice en los ejercicios anteriores que dije que íbamos a utilizarla. Pero por si queréis usar el frame normal, en esta ocasión voy a usar el frame normal. También así podéis ver el tiempo que nos ahorraríamos si escribiésemos nuestro marco con el frame personalizado que hice. ¿Vale? ¿Cómo lo puedo llamar? Marco principal, por ejemplo, o marco igual a new JFrame, punto y coma. Importamos la clase. Voy a bajar esto un poco para centrarlo. Y ahora tenemos que hacer las operaciones típicas con un frame. Así que set size, le damos un tamaño, no lo sé, 250 por 250. Marco.set location relative to, esto es para que aparezca en el centro. Marco.set default close operation, esto es para que si se cierra termine la ejecución del programa. Utilizamos exit on close, una constante de clase, y vamos a darle un título, por ejemplo, pues title cascada de ventanas, por ejemplo. No sé si va a caber en 250 píxeles, pero bueno, punto y coma. Y ahora le vamos a añadir un panel, pero el panel vamos a tener que crearlo aquí, jpanel, panel igual a new jpanel con un border layout. Por ejemplo, border layout, bueno, no sé si border layout, vamos a probar con el flow layout, que es el que viene por defecto. Punto y coma. Importamos. A este panel le tenemos que poner un botón, así que jbutton, botón igual a new jbutton. Y aquí le podemos decir el texto, crear ventana, por ejemplo. Punto y coma, importamos bien y listo. Ahora lo añadimos al panel, panel.add botón, y al marco le añadimos el panel.add panel. Punto y coma. Vamos a hacer visible el marco, .set visible, true, y vamos a crear una instancia de ventana principal en el método main para ir probando si se ve. Ventana o programa, por ejemplo, ¿qué más da? Igual a new ventana principal, punto y coma. Si le doy al play,
Aquí tenemos nuestra ventana pequeñita y en el centro. El botón no es muy bonito, pero bueno. Mira, como no se ve el título, lo que voy a hacer es crear una ventana más ancha y menos alta. No lo sé, 80. Vamos al play. Es un poco hortera, pero bueno, la estética de este programa me da un poco igual. Lo que quiero es la funcionalidad. Ahora mismo no hace nada, pero quiero que cuando le demos al botón se vayan creando nuevas ventanas. Vamos con ello. Para eso, al botón hay que añadirle un Action Listener. Así que antes de añadir el botón al panel, aquí por ejemplo, a botón, le añadimos un Action Listener, como ya hemos visto en otros ejercicios. Action Listener es una interfaz, por lo que directamente no podemos crear un objeto de ella. Como ya hemos visto, podríamos hacer una clase interna anónima o podríamos crear una clase aparte que implementase la interfaz Action Listener y crear aquí o mandar como parámetro una instancia de esa clase que hemos creado. Pero vamos a ver una cosa nueva. Nos quedaría una tercera forma de añadir aquí una acción, que es realmente la más cómoda de las tres. Para eso vamos a utilizar una cosa llamada expresiones lambda. Lambda. No me voy a meter a explicarlo en profundidad, simplemente os voy a explicar cómo se hace y qué efecto tiene. ¿Cómo lo haríamos? Ponemos aquí, por ejemplo, una E, podéis poner la letra que queráis, guión central o rayita y el mayor que, ¿vale? Como si fuese una flecha. Ahora esto llamaría a un evento, a un método. Como no tenemos más métodos aquí, solo tenemos el constructor, vamos a poner un nombre, pues por ejemplo, crear ventana. Crear ventana, paréntesis y listo. Como no existe, nos da un error, pero si dejamos el ratón, le decimos que nos cree el método. Ahora ya, como veis, aquí no nos da ningún error. ¿Y qué hace esta expresión lambda? Pues cuando causemos el evento, que en esta ocasión será pulsar un botón, se guardará el evento como un objeto dentro de este parámetro que hemos llamado E, lo podéis llamar como queráis, y se ejecutará el método a continuación. Este evento, este parámetro, podríamos usarlo en el método que hemos creado aparte. Por ejemplo, si lo pasamos como parámetro y aquí podemos que va a recibir un action event, lo llamamos como queráis, E mismo, e importamos esto, ya podríamos jugar con el propio evento. Pero para el caso que nos trae, a mí me da igual porque no quiero hacer nada con el evento. Solo quiero que cuando pulse el botón se ejecute el método que hemos creado aquí, que por cierto va a ser de tipo void y no va a devolver nada. Ahora vamos a empezar a elaborar este método. Para eso voy a crear aquí otro atributo privado, por supuesto, que va a ser de tipo ArrayList. ¿Por qué? Porque voy a guardar todas esas ventanas secundarias dentro de un mismo ArrayList. Gracias a eso conseguiré la funcionalidad que quiero de que cuando yo cierre la ventana número 3, se cierre en la 4, la 5 y la 6 si es que existen. Así que ArrayList ¿de qué? ¿De JFrame? Pues no, porque quiero usar una ventana secundaria, una JDialog, que la usamos en el ejercicio anterior del furioso click. No sé si lo habréis visto, pero espero que sí. A mí me pareció muy divertido y a ver si alguno supera mis 112 clics, creo que hice. Vale, un nombre y me dejo de tonterías. Array, yo qué sé, de ventanas o array... Uy, que se me va. De ventanas. Igual a new array list. Lo vamos a iniciar ya porque me da igual. De JDialog. Paréntesis, punto y coma. Tenemos que importar pues ambas clases, ArrayList y JDialog, que me da error. ¿Por qué? Ah, bueno, mira, aquí sale, allí no. Bueno, paranoias de Eclipse. Ahora vamos a ir creando ventanas. Lo primero que tenemos que hacer en este método es crear un JDialog. JDialog, que lo podemos llamar, pues no sé, ventana sec, de ventana secundaria, punto y coma, y no lo vamos a iniciar todavía. ¿Por qué? Porque tenemos dos opciones diferentes cuando pulsemos el botón. Si es la primera vez que le damos, el ArrayList estará vacío y esta ventana deberá crearse como una secundaria de la principal, de aquella que tiene el botoncito. Pero si el ArrayList ya tiene alguna ventana, deberá ponerse como secundaria de la última ventana que se creó. ¿Cómo comprobamos si el ArrayList está vacío o no? Pues con un condicional y utilizando ArrayEvent, que lo hemos llamado, el método isEmpty, de si está vacío. Abro las llaves y aquí dentro ya podemos iniciar nuestra ventana secundaria, igual a new JDialog, paréntesis, punto y coma.
Ahora le tendríamos que pasar por parámetro la ventana principal a la que pertenece esta ventana secundaria. Tenemos el ligero problema de que el marco principal está dentro del constructor, así que no podríamos acceder a él. ¿Cómo lo solucionamos? Poniéndolo como atributo fuera de él, private jframe marco, y aquí dentro lo iniciamos nada más. Ahora ya podemos acceder a marco, así que si el array está vacío, la primera ventana que se cree pertenecerá a marco. Y si no, else, la ventana secundaria la iniciaremos igual, new jdialog, pero va a pertenecer a la última ventana que se creó. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues accediendo al último espacio del array. Y para conseguir eso, pues usamos nuestro array de ventanas .get, y el índice, que será un número, tiene que ser pues arrayVent.size -1, punto y coma. Me paro a detener esto, que sé que puede ser un poco difícil de digerir. Cuando demos al botón, se va a ejecutar el método crearVentana. Este método lo primero que hace es crear una instancia sin iniciar de la clase jDialog. Esta clase se encarga de crear marcos al igual que la clase jFrame, solo que estos marcos van a ir asociados a otro, que será su marco principal. Si el marco principal desaparece, todos los secundarios desaparecerán también. Así que una vez que creamos la instancia, vamos a comprobar si el array está vacío o no lo está. Si está vacío, se creará una nueva ventana como ventana secundaria del marco principal. Y si no, se creará como ventana secundaria de la última ventana jDialog que se creó. ¿Cómo conseguimos acceso a esa ventana? Utilizando el método get de ArrayList, que nos devolverá un jDialog, porque el ArrayList que hemos creado es de tipo jDialog, eso es el elemento que vamos a guardar. ¿Y cuál? El de la posición del último número -1. ¿Por qué? Digamos que ahora mismo solo tenemos 2 elementos en nuestro ArrayList, pero como sabemos, los índices de los arrays comienzan desde 0. Por lo que este método, arrayVent.size, el método size, nos devolvería un 2. Pero el último índice no es un 2, es un 1, ya que es 0 y 1. Pues a ese 2 le voy a restar 1 y ya tengo acceso al último índice del ArrayList actual. Una vez que hemos iniciado nuestra ventana secundaria, ahora debemos darle un tamaño y esas cositas que tienen las ventanas. Así que ventana secundaria.setBounds, pero vamos a usar este, que nos pide la posición en X. Quiero que sea la X. La posición en Y, la Y. El ancho, pues no lo sé, de 150 por 150. Y borramos esta N que se ha colado. Solo nos quedaría hacerla visible. Así que ventana sec.setVisible true. ¿Qué conseguimos con setBounds? Pues setBound le da unas medidas a la ventana. Esto es un ancho, esto es un alto. Pero también una posición. Una posición en X y en Y. Estos dos parámetros hacen referencia a los atributos que creamos al principio del ejercicio. La primera ventana se va a crear en la posición 0 de X y en la posición 0 de Y. ¿Qué tenemos que hacer ahora entonces? Pues después de que se cree la ventana, X más igual a, no lo sé, 50 y Y o EY más igual a 50. Punto y coma. Si no me he equivocado, esto ya debería funcionar más o menos como yo quiero. Vamos a probar. Le damos al play. No, claro. Se me está olvidando ir añadiendo las ventanas al ArrayList. Cuando ya le hemos dado un tamaño y una posición, antes de nada, vamos a añadirla al array. ArrayVent.add, ventana secundaria. Y ahora sí, le doy al play. Tenemos nuestra ventana principal, que es así fea. Y cuando le dé al botón se va a crear una nueva ventana aquí arriba a la izquierda. Correcto. Está un poco separada, pero bueno, eso son cosas de la pantalla, me imagino. Si le doy otra vez, ¿qué pasará? Pues si no me he equivocado, la X habrá aumentado en 50 y la Y ha aumentado en 50. Ya no se creará en la 00, sino en la 50-50. Que ahora mismo pues no sé dónde será, vamos a verlo. Correcto. Si le vamos dando a crear ventana, se van a seguir creando todas las que queramos. Pero ahora, ¿tendremos éxito con la segunda funcionalidad que yo quería? Por ejemplo, si cierro esta ventana, ¿se van a cerrar todas estas? Vamos a probar. Cierro y correcto. Pues genial.
Lo único es que todavía nos queda una última cosa, ya que si le doy a crear ventana, se va a crear donde estaba antes. No va a empezar desde aquí. Yo lo que quiero es que la siguiente ventana vuelva a aparecer en esta posición. ¿Cómo conseguimos eso? Pues vamos a cerrar esto y nos ponemos con ello. Para conseguir lo que quiero vamos a tener que utilizar un oyente o un listener nuevo. En esta ocasión vamos a usar el de ventana, el Window Listener. Así que antes de hacer la ventana visible le vamos a añadir a ventana, bueno, incluso antes de añadirlo al array list, aquí, ventana secundaria.add window listener. Hay tres diferentes, nosotros vamos a usar el normal, el listener, que no tiene ni focus ni state. En esta ocasión vamos a hacer la clase interna anónima, así que new window listener, paréntesis, llave, y tenemos que importar y añadir los métodos sin implementar, que como podéis ver en esta ocasión son un montón. Este oyente o este listener se puede activar de diferentes maneras. Si la ventana es activada, si la ventana es cerrada, si la ventana se está cerrando, si está deactivado, porque no pone desactivate, sino deactivado, deiconificado, o sea, si la volvemos a agrandar después de iconificarla, de minimizarla, etc. Nosotros solo vamos a usar uno que va a ser el de cerrado. Voy a hacer un breve paréntesis porque me gustaría explicar que esto tan feo de añadir un listener aquí como clase interna y que ahora se nos queden 7 métodos vacíos porque solo vamos a usar este, no es siempre necesario, ¿vale? Yo lo voy a hacer pues por velocidad y porque estamos en un ejercicio y no quiero que se haga eterno. Pero existen unas clases especializadas que podemos implementarlas en una clase aparte que herede de ese tipo de clase, que están preparadas para solo desarrollar 1, 2 o 3 métodos o los que necesitemos de los listeners. Si consigo recordarlo, que no me fío yo mucho de mi mente, lo utilizaré o lo enseñaré en ejercicios posteriores, que como digo, no quiero alargarlo más de la cuenta. ¿Qué quiero que haga este método cuando se cierre la ventana? Pues quiero que la X sea igual a algo, ¿pero a qué? A la posición de la X de la ventana que vamos a cerrar. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues utilizando la instancia de ventana secundaria .getX. Con eso vamos a guardar en la X que tenía esta ventana. Y en la Y vamos a hacer lo mismo. Ventana o ventsec.getY. Estos métodos nos permiten obtener las coordenadas X e Y de la ventana. Si en algún momento cerramos una ventana, aunque la X y la Y ya tengan un valor guardado, yo qué sé, nos imaginamos el 1500 y el 1500, da igual, porque en ese momento se va a establecer un nuevo valor, que va a ser el que tenía la ventana cerrada en la X y en la Y. Vamos a ver si funciona. Damos al play, le doy a crear ventana, creo varias ventanas, ahora voy a cerrar esta de aquí, y si le doy a crear ventana y todo va bien, se deberá volver a crear donde estaba. Pues me ha ignorado. Y esto va a ser porque no es este el correcto y es el closing. Vamos a ponerlo aquí. Así que si le damos al play y le doy a crear ventanas, vamos a crear unas cuantas. Si pulsamos, yo qué sé, cerramos esta, por ejemplo. Ahora, si le vuelvo a dar a crear ventana, debería aparecer aquí. Vamos a probar y correcto. Si ahora cerramos esta y creamos ventanas, se crean aquí. Y así se crean las cascadas de ventanas que yo quería, manteniendo el orden, y si cierro algunas, se cierren todas las secundarias, y si le vuelvo a dar a crear, se creen desde el sitio en el que estaban. Con esto ya conseguimos todas las funcionalidades que yo quería en el programa y nada más. Si lo habéis intentado y queréis pasarme el código, pues por mí encantado. Nada más, si tenéis cualquier duda, ya sabéis, escribirme en los comentarios, en el correo electrónico o donde queráis. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!